Hola amigos y amigos en Cristo Jesús, sean bienvenidos al Cielo, Tierra, Mares. Acompáñame a escuchar el mensaje del licenciado ministro Jonathan Reyes a continuación. De palmas al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Denle un abrazo fuerte al hermano que está a su par y dígale Shalom, Shalom, Shalom. Mashlom Ha para los hermanos, Mashlom Ech para las hermanas. Les saludo doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludando a la Joeclesía Antou Cristou, como dice la Kibet Kodesh, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede sentarse ahí donde está mi hermano, muchas gracias. Gloria al Señor. Quiero saludar a nuestras autoridades eclesiásticas, reconociendo lo que la palabra de Dios dice, que debemos de tener en mucha estima y reconocer a aquellos que predican el santo evangelio de Jesucristo. Dios bendiga al Rosh de nuestra misión, al doctor Eman Reyes como superintendente general de nuestra misión. Dios bendiga también la vida de los ministros de Dios, licenciados en teología, muy especialmente la vida de la licenciada Alma de Reyes, representante específica de la superintendencia, el licenciado Cristian Reyes como ministro de Dios también y presidente del comité ejecutivo de acá de la Unión Americana. Dios bendiga al licenciado Emán Emanuel como vicepresidente del comité ejecutivo, al ministro licenciado Pablo David Reyes como presidente del comité ejecutivo en Guatemala, a las esposas e hijos de cada uno de ellos. Y Dios bendiga también a los 5 ministerios, como también a las iglesias que conforman el cuerpo de Jesucristo y que buscan a Dios como se debe y como está establecido en la palabra de Dios. Reconociendo que como Jolaos Touteon, como pueblo de Dios, tenemos la obligación de acercarnos a Dios. Porque si nosotros somos pertenecientes a la iglesia de Cristo y pertenecientes al evangelio de Cristo, estamos obligados y tenemos el deber y la tarea de buscarle. Por eso dice la Biblia que el que tiene fe y el que cree en Dios, mi amado hermano, y el que tiene esa confianza y esa conmovisión, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, gloria al Señor por la vida de todo creyente que hoy ha venido a buscar la presencia de Dios, que se han acercado a Dios sabiendo de que han pasado una semana, tal vez una semana difícil para algunos, semana complicada, semana tal vez para otros buena, para otros más o menos, pero saben que el resultado y el principio, mi amado hermano, de cada semana tiene que ser buscar a Dios para que el resultado sea bueno. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso gloria al Señor por la vida de cada uno de los creyentes que hoy han venido a la casa de Dios y que se han acercado a la presencia de Dios, viniendo a buscarle, viniendo a presentarse ante Él, dándole gloria y honra, porque un día como hoy Jesucristo resucita dentro de los muertos y nos da esa redención eterna, esa polutrosis que solamente el Hijo de Dios nos podía dar a través de su muerte. Esa muerte que no fue en vano, sino esa muerte que vino a ser parte de la salvación que hemos obtenido a través, mis amados hermanos, de volvernos cleronomoi o clerónomos, herederos del reino de Dios. Por eso, pues nos gozamos, nos alegramos de poder estar en la casa de Dios. Dios bendiga a los hermanos que glorificaron el santo nombre de Dios, que dieron la doxología a través de las alabanzas, los que dirigieron y los que forman parte también de la dirección del servicio, teniendo en cuenta sus privilegios y tomando en cuenta de que esos privilegios son otorgados por parte de Dios. Por eso la Biblia dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pues el día de hoy, mis amados hermanos, es importante que nosotros como creyentes entendamos la naturaleza neumatológica espiritual
que tiene que tener una iglesia de Cristo? Me hacen favor los niños de estarse quietos y los hermanos sugieres, por favor, de supervisarme, porque para eso están privilegiados, para verme el orden del servicio. Y me ponen atención. Recuerden que ya hemos glorificado a Dios, ya hemos cantado y viene lo más importante, que es la palabra. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la naturaleza de la joeclesía en todo Cristo que sirve. La naturaleza, mi amado hermano, de una iglesia servicial o una iglesia servidora. La naturaleza, mi amado hermano, de una iglesia que busca su desarrollo como iglesia. ¿Sabe usted que el grave problema de hoy en día a nivel mundial de las iglesias es que cada creyente muchas veces piensa de una manera individual dentro de la iglesia? Cada creyente piensa de una manera totalmente personal dentro de la iglesia. Y la naturaleza de una iglesia neumatológica, mi amado hermano, una iglesia establecida por Cristo, porque ha habido un gran debate, oiga muy bien, dentro de todas las religiones a nivel mundial, haciéndole creer a la gente que unas son establecidas por Cristo porque son más antiguas que otras, y ha habido un debate que hasta cierto punto mucho creyente pues lastimosamente entra en el error de escuchar espermología o falsas doctrinas, haciendo creer o haciéndoles creer más bien que la iglesia de Cristo, pues unos dicen que es la iglesia católica, otros dicen que es la iglesia protestante, otros dicen pues que las diferentes sectas son la iglesia. Pero yo le voy a decir algo: una iglesia establecida por Cristo no es aquella que más tiempo tenga de antigüedad, sino aquella que se sujete al evangelio que Cristo trajo. Y es por eso que la iglesia de Jesucristo, la naturaleza de la iglesia de Jesucristo tiene que ser una naturaleza de una iglesia que sirve. Diga conmigo: nosotros que somos la iglesia de Cristo debemos de aprender a servir para crecer. Pero vuelvo a repetir, el grave problema de muchos creyentes es de que el creyente dentro de la iglesia de Cristo piensa de una manera personal e independiente. Piensa de una manera, mi amado hermano, de división o de egoísmo. Y muchas veces lo que menos hacemos y nos preguntamos por qué yo no me siento conforme dentro de la iglesia, o por qué yo no siento, mi amado hermano, a veces en la mente del creyente aparece aquello de decir: ¿por qué yo no me siento alegre, ni gozoso, ni feliz, ni completo, ni pleno dentro de la casa de Dios? Y es porque en este lugar, los que estamos en este lugar, mi amado hermano, debemos de aprender a pensar de una manera unánime, de una manera en un mismo sentir y de una manera unida. La iglesia de Cristo no es un miembro, sino son todos los miembros que conforman esa iglesia. La iglesia de Cristo, mi amado hermano, viene siendo parte de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios y que asiste a la casa de Dios. Lo hemos predicado con anterioridad y hemos llegado a un ejemplo claro de crecimiento, de desarrollo, en una iglesia, mi amado hermano, que en el primer siglo se formó como la iglesia del principio del desarrollo del evangelio de Jesucristo, una iglesia de ejemplo. ¿Y sabe usted que lastimosamente nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos formamos como una iglesia muchas veces en decadencia, en destrucción y lastimosamente en fracaso? Nos damos cuenta que a nivel mundial hay muchos seres humanos que comparten ciertas ideologías. ¿Y sabe usted que les predicaba a los hermanos hace unos días atrás? Y se los predicaba a ustedes también, que hoy en día todos los movimientos forman masas de personas que tienen un mismo sentir.
Lastimosamente los movimientos hace 2 semanas celebraban el día de un movimiento que ha venido a hacer revolución en este país, que es el movimiento de los homosexuales, las lesbianas, los heterosexuales, los transexuales y todo el movimiento que se llama LGBT, que es un movimiento que se formó acá en la Unión Americana y que ha ido en todas partes del mundo queriendo formar auge o queriendo formar un poder que posiblemente no merece. ¿Y sabe usted que esta gente trabaja de una manera unánime para ser aceptados por una sociedad que ha crecido con principios? Entonces escuchaba a algunos países, como por ejemplo el país de Rusia, que les negaba la existencia de este movimiento porque ellos no aceptan que se acepte más bien en una sociedad en donde crece niño y niña, que se les manipule haciéndole creer al niño y a la niña que existe un tercer género que ellos deciden a través de lo que ellos quieren, cuando realmente en la cultura de los seres humanos siempre se ha formado, mi amado hermano, que solamente existen 2 sexos, que es varón y hembra. Entonces ellos no aceptan que a los niños se les manipule de esta manera. Entonces hay países que les cierran el ingreso a estas personas. Pero nos damos cuenta que ahora vinieron y formaron otro movimiento. Un movimiento en donde todas las personas se ponen de acuerdo. Y sabe usted que ahora está siendo aceptado. Y por eso usted tenga mucho cuidado. Oiga muy bien. Porque si estas personas logran aceptar este movimiento, va a ser aceptable a la vida de muchos seres humanos lo que se llama como pedofilia. Y sabe usted que aquí en este país existen muchos secuestros de niños a nivel nacional que sobrepasa la delincuencia en este país. La trata de blancas o el robo de los niños, la alerta Amber como se le conoce, es un peligro en este país porque aquí se pierden muchos niños al año. Y lo hacen porque la pedofilia, que es la violación a los niños o el abuso infantil, viene siendo parte de lo que ahora toman como una enfermedad o una orientación sexual que ahora quieren aceptar, porque ya no quieren darle cárcel a los pedófilos, o sea, a los mayores de edad que violan a niños. Ya no les van a dar cárcel, sino que ellos quieren que sean aceptados por la sociedad como un problema que tiene solución. O sea, no hay que castigarlo, sino hay que aceptarlo. Oiga pues, y es triste porque se levanta un grupo de personas y se ponen de acuerdo y forman este movimiento. Crean un grupo en un estado, otro grupo en otro estado, otro grupo en otro estado, y todos ellos piensan de una misma manera, y por eso este movimiento va creciendo cada vez más. Y mientras la impiedad y la maldad del hombre se unen, los hijos de Dios se separan más en lo que creen. Por eso el día de hoy quiero llevarles al libro de Hechos, por favor, y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a ir a leer la naturaleza de una iglesia que sirve. Si usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, debe de saber que la iglesia de Jesucristo es una iglesia servicial. Y por eso quiero comenzar, mi amado hermano, con este refrán, con este pasaje de un teólogo. Una iglesia que no sirve es una iglesia que no da frutos. Por tanto, es una iglesia muerta. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Y
he estado constantemente tratando de analizar cuál es el problema. Porque cada vez que yo realizo una actividad con los hermanos, veo la actitud de muchos creyentes, me doy cuenta, mi amado hermano, del desarrollo que esta iglesia tiene que tener. El día de ayer tuve una reunión con los hermanos jóvenes, una reunión en donde, gracias al Señor, los seres humanos han aprendido a convivir y ante todas las cosas han aprendido que una iglesia que sirve es una iglesia que vive en unidad. Pero les decía a los hermanos hace unos días atrás, porque como lo vuelvo a repetir, yo me pongo a analizar lo que pasa con la iglesia de Cristo, y estaba escuchando con los creyentes cuando suben al púlpito, hermano, le tienen que decir gócese, hermano, diga gloria a Dios, hermano, diga aleluya, hermano, diga alabanzas. Y sabe usted que por más de que el creyente que está dirigiendo le diga a los creyentes que glorifiquen a Dios, la iglesia se sigue sintiendo como una iglesia muerta. Porque créame, mi amado hermano, que esta iglesia no se siente como una iglesia que tenga el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia se siente como una iglesia que está haciendo de alguna u otra forma un servicio de velorio. Triste. Una iglesia, mi amado hermano, que por más de que el grupo crezca, va a seguir siendo una iglesia triste. Por más de que se pongan bocinas, va a seguir siendo una iglesia triste. Por más, mi amado hermano, de que a usted le toquen un buen merengue, usted va a seguir siendo un creyente triste. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque su felicidad usted no la tiene en Dios. Porque si usted como creyente su felicidad dependiera de Dios, usted al momento de presentarse ante la presencia de Dios, sintiera el gozo, porque su gozo es su fortaleza, y su fortaleza lo haría a usted sentirse a gusto dentro de la casa de Dios. No importando si hay calor, no importando si esta casa de Dios parece horno, amén. Porque créame, mi amado hermano, que la Biblia dice algo muy importante, que donde habita el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando hay libertad, el creyente se siente libre y a gusto de glorificar el santo nombre del Dios vivo. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero dígale al hermano que está a su par, el primer paso de una iglesia que tiene felicidad y se siente a gusto es su servicio. Amén. Por eso quiero entrar a este pasaje de las Sagradas Escrituras y quiero hablar de la naturaleza de la verdadera joeclesía en todo Cristo. Muchas iglesias me pueden venir a decir, mi amado hermano, que ellas son la iglesia de Cristo. Muchas iglesias me pueden venir a decir que históricamente ellos tienen más años que nosotros. Pero lo único que yo les puedo responder es que la verdadera iglesia de Cristo es aquella que ha aprendido lo que Cristo dijo y Cristo le enseñó a su iglesia a servir. Y ese es el primer paso. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y vamos a leerlo escudriñando este pasaje, mi amado hermano. Hoy mi mensaje va a ser conciso. No me voy a alargar mucho porque tengo sesiones con algunas sociedades, tengo algunas reuniones en algunas casas de los hermanos. Pero quiero que le quede muy claro y que usted salga entendiendo, mi amado hermano, que la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia viva y una iglesia eficaz. ¿Saben que nosotros siempre leemos ese versículo? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿sabe usted que ese versículo nosotros lo tenemos que implementar en nosotros? Nosotros tenemos que ser creyentes vivos y eficaces. La iglesia tiene que ser una iglesia viva y eficaz, no una iglesia muerta y en fracaso.
Y esto no solamente le va a servir a usted como iglesia, le va a servir a usted como creyente, como papá, como líder dentro de su casa, como ejemplo. Toda iglesia, mi amado hermano, que aprende a servir, y esto le puede servir hasta en su trabajo, porque hay creyentes, mi amado hermano, que agarran el trabajo como una necesidad nada más, o como meramente algo que es obligatorio, pero no le encuentran un sentido al trabajo. Por eso en el trabajo es donde más mal se portan. Pero el trabajo, mi amado hermano, fue diseñado para que el hombre aprendiera a ser un hombre servicial. Por eso usted a su trabajo tiene que saber que usted a su trabajo no tiene que ir a sacar maña ni a portarse mal. Usted a su trabajo tiene que ir a servir a través de la paga que recibe. Porque si usted no va a servir al trabajo, entonces déjeme decirle, mi amado hermano, que usted no sirve para nada. A todo hombre aquí, oiga muy bien, desde su niñez le enseñaron a trabajar. No sé qué hermano me comenzó a contar su historia y me comenzó a contar que desde los 8 años lo habían mandado a trabajar. Es que a veces me cuentan mucho las historias y olvido qué hermano. Pero me dice, desde mis 8 años yo comencé a trabajar. Y sabe que a usted le enseñaron desde su niñez a ser un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Pero ¿sabe usted qué les faltó añadirle a ese trabajo? Que ese trabajo usted lo hacía para aprender a servir. Dígale al hermano que está a su par, si nosotros trabajamos, tenemos que aprender el principio del servicio. Vienen compañías a enseñarle a usted, a decirle, mi amado hermano, dejar de trabajar para llegar a ser alguien. Yo le digo a usted, aprenda a trabajar y a servir para poder llegar a ser cabeza, porque si usted no aprende a trabajar y a servir, no va a llegar a ser cabeza. No crea usted que los empresarios, líderes, aquellos que han llegado a lo más alto, llegaron ahí solo por arte de magia o porque tomaron la decisión de irse hasta arriba. No, ellos tuvieron que trabajar y aprender a servir y aprender todo el mecanismo del proceso de crecimiento de una persona que sirve y que llega a ser Señor. Porque este mecanismo es así: el que no aprende a servir jamás llegará a ser Señor. Y eso lo dijo Cristo. Amén. O sea, no piense usted que usted solamente tiene trabajo porque nada más. No, el trabajo usted le va a enseñar un principio que es el principio del servicio. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y por eso la naturaleza de la iglesia que sirve, mi amado hermano, tiene que ser a través del servicio que le da el Señor. Dice la Biblia en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Porque usted pertenece a la iglesia de Cristo, porque usted tiene que ser salvo. Dios está porque tiene idea de ser salvo. No está aquí solo por casualidad. Y eso quiero que usted lo entienda. Porque tal vez a usted se le va a pasar por la mente: es que hoy estoy aquí porque me dieron ganas de venir. No, usted está aquí porque el Señor ha decidido que usted se añada para ser salvo. Lo que le hace falta a usted entender es cuál es su propósito de parte de Dios aquí en su iglesia. Puede sentarse. Y voy a comenzar con esto. Dios, mi amado hermano, dio con un propósito. Y que entienda esto, porque sabe que un día una persona me dice algo y me dice: es que yo no sé para qué me creó Dios, me dijo. Entonces vengo yo y le digo: mira, Dios nos creó con un propósito a todos. Y nos creó a través de su imagen y a través de su semejanza,
con el propósito de ser creyentes obedientes para servir. Usted mira toda la creación, mi amado hermano, y usted se va a dar cuenta que toda la creación sirve para algo. Mira el cielo y usted se va a dar cuenta que hay nubes que sirven para dar sombra y hay nubes que sirven para dar agua. Amén. Usted mira y nos vamos un poquito más a profundidad, y el cielo tiene 3 capas que permiten, mi amado hermano, que hasta cierto punto la tierra funcione de una mejor manera. Mira usted la capa de ozono. ¿Qué es lo que permite la capa de ozono? Que el sol, los rayos ultravioletas del sol no entren directamente a la tierra, porque si los rayos ultravioletas del sol entraran directamente a la tierra nos quemaríamos. Por eso es de que a nosotros nos enseñaron de la escuela que no hay que estar quemando muchas cosas, porque el humo va rompiendo la capa de ozono y eso permitiría que el sol entre con más fuerza a quemarnos. Usted se da cuenta, mi amado hermano, que esa misma capa tiene otra funcionalidad, que es la gravedad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos de noche, la tierra da vueltas. Estamos de noche, la tierra, nosotros estamos abajo. Alguien preguntó, pero entonces ¿por qué no nos caemos? ¿Verdad? Porque les recuerdo que la tierra es redonda, no plana. Entonces cuando nosotros estamos abajo no nos pega el sol, le pega a Japón, porque Japón está del otro lado del mundo. Entonces allá es de día y aquí es de noche y nosotros estamos de cabeza prácticamente. Pero ¿qué es lo que no permite que nosotros nos vayamos? Porque si estuviéramos de cabeza nos fuéramos para arriba. Amén. Pero la verdad permite que aunque nosotros estemos de cabeza, nuestros pies estén pegados a la tierra y que no nos despeguemos por la misma gravedad. Y aquí entran las leyes. La ley de la gravedad, mi amado hermano, que es lo que hasta cierto punto nos permite estar de una manera estable aquí en la tierra, porque cuando Dios creó el universo entero, no lo creó al azar, sino lo creó a través de su conocimiento, sabiendo que cada cosa iba a servir para algo. El sol sirve para darnos el día, la luna para alumbrar en la noche. Por eso una se llama lumbrera mayor y la otra se llama lumbrera menor. Los árboles, hermano, sirven unos para dar alimento como frutos, otros para dar descanso a los animales, sombra, otros para dar leña, para el calor en el frío, para que cocinen allá en Ixchihuán, amén. Para hacer funcionar una chimenea, un horno de leña, el chuj, amén. Las hojas de un árbol sirven para darle viveza a un árbol, el fruto para ver que ese árbol es bueno, las flores para alimentar a los insectos. Y nos pasamos, mi amado hermano, a toda la creación y vamos a ver que todo lo que Dios creó sirve para algo. Todo. Creó, mi amado hermano, sirve para algo. Me dice un día una persona, pero ¿y por qué las vacas no comen carne? No sé, le dije, pero yo lo único que sé es de que Dios creó el monte y por eso comen monte. Amén. Y estoy seguro que el monte las engorda más que si se comieran la carne, pero si no se comen la carne, pues de plano es porque se mueren. Comen solo césped. Amén. Y me dice otro, y mire hermano, o mire ministro, me dice, ¿cómo es que de una flor una abejita se va a alimentar y luego saca miel? Mira, le dije, esas son cosas que me gustaría estudiar, que más adelante te voy a explicar, le dije, pero lo único que sé es de que Dios todo lo creó para que sirviera para algo. ¿Ya se ha puesto a pensar usted en eso? Toda la creación de Dios tiene una función de servir. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó también con una función de servir. Pero ¿sabe usted qué es lo más triste? Que el ser humano hoy en día
se ha mentalizado en su mente, valga la redundancia, y se ha hecho creer él mismo que él no sirve para nada. Y efectivamente hay creyentes dentro de una iglesia que lastimosamente no le sirven a Dios en nada. Entonces, cuando una creación de Dios se vuelve una creación sin servicio, lastimosamente no está cumpliendo el propósito de por qué fue creada. Por eso cuando Cristo fue, oiga, y este es un ejemplo claro, cuando Cristo fue con la higuera, se paró enfrente de la higuera y se dio cuenta que la higuera no tenía higos. Entonces lo primero que Cristo pensó fue, si la función de esta higuera, por lógica, es que dé higos, porque por eso se llamaba higuera, pero no los está dando, entonces ¿de qué sirve? Porque esa fue la pregunta de Cristo. O sea, Cristo se fue a parar enfrente de la higuera y se dio cuenta que la higuera no había dado ningún higo. Si se llama higuera, tiene que dar higos. Si se llama ¿cómo se dicen los árboles de los manzanas? ¿Algún hermano que sepa? Manzanero, digámosle. Amén, no sé si así se dice. O manzanal. Tiene que dar manzanas. Si se llama viña o viñedo, tienen que haber uno. Amén. Entonces Cristo se fue a parar enfrente de la higuera y se dio cuenta que esa higuera de balde tenía el nombre, porque no daba higos, era un palo sin frutos. Entonces es ahí donde menciona aquel verso que dice, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto, en pocas palabras, todo árbol que no sirve es cortado y echado ¿a dónde? Porque tal vez para eso sirva. Amén. Y así se para Cristo en la vida de mucho creyente que se hace llamar hijo de Dios y que dice amar a Dios y que solo el nombre lleva, porque los frutos no se ven. Pues aquí tenemos un ejemplo de una iglesia, oiga muy bien, de servicio. Y por eso nosotros debemos de aprender que como iglesia debemos de tener un placer, y es el placer de servir. Toda la naturaleza de Dios, toda la creación de Dios fue diseñada con servicio. Y ese servicio, mi amado hermano, es un servicio que nace desde nuestros corazones para que aprendamos a servirle a Dios. Y por eso déjeme decirle, creyente, que me decían algunos hermanos, dándome a entender que ahora hay iglesias que han aprendido a hacer actividades. Y sabe usted que yo siempre he dicho esto, la primera iglesia que aprendió a hacer actividades en este país fue el Monte Sinaí, porque las otras iglesias eran iglesias haraganas, perezosas, que siempre tenían en su mente no hacer actividades porque pensaban que las actividades eran parte de un trabajo humano, cuando realmente las actividades dentro de la casa de Dios, dentro del servicio que le damos a Dios, son parte de la fe y del servicio que nosotros hemos aprendido a darle a Dios. Dicen amén. Deme gloria. Mi amado hermano, hemos aprendido que la naturaleza de una iglesia es servir. Si miramos, y por eso usted tiene que aprender cómo comienza la naturaleza de servir. Que si miras algo, lo hagas. Crecimos en una cultura guatemalteca, mi amado hermano, en donde los guatemaltecos lastimosamente fuimos criados, enseñados de una manera mala. Solo servíamos cuando nos convenía, pero no lo hacíamos de una manera constante. Por ejemplo, voy a poner en este caso para que usted me entienda más. Usted viene y está en el parque. Lo voy a hacer más humano para que usted me entienda. Y hay una basura tirada.
¿Sabe que esta cultura le enseñó a las personas a que miran una basura, se acercan, la recojan? Bueno, yo así soy, yo no sé si usted así sea, pero yo así soy. Miro una basura tirada que tiró otro paisano, porque aquí los únicos que tiran basura muchas veces son los paisanos y los de otros países. Y yo miro la basura, la recojo y la voy a tirar en donde debe de ser. Pero no, a nosotros en Guatemala nos criaron que mirábamos la basura y solo pasábamos encima. O a veces hasta la pasábamos apachando. O mirábamos un bote. ¿Y qué hacían los niños? Jugar fútbol con el bote. ¿Verdad que sí? En lugar de recogerlo y ir a tirar, lo agarraban de pelota. Y pateaban el bote. Y se iban hasta su casa en toda la calle pateando ese bote. Y llegaban hasta su casa y ahí lo dejaban. Ni siquiera lo levantaban. Mira, y no movíamos. ¿Y sabe usted qué nos enseñaron a nosotros? Que si mirábamos, si queríamos, lo hiciéramos, y si no, no. Cuando la naturaleza de servir es que si tú ves que alguien más no lo hace, tú... La naturaleza de servir es hacer por voluntad propia con el deseo de crecer. Diga conmigo, el servir y el hacer nos hacen crecer. Y eso debe enseñárselo usted a sus hijos. El servicio del hacer nos hace a nosotros crecer. Entonces nos damos cuenta que esta nación es una nación grande porque desde sus principios se preocuparon por hacer. Y la naturaleza de la iglesia de Jesucristo debe de ser una iglesia de servicio, del hacer. Por eso la Biblia dice que tanto el hacer como el querer provienen de Dios por su buena voluntad. Alguien pregunta por ahí, ¿será que Dios le gusta que le sirva? Le encanta, hermano, le fascina que le sirvas. Pero lastimosamente nosotros los seres humanos muchas veces no servimos. Y si nos vamos al reino animal, mi amado hermano, nos vamos a dar cuenta que todos los animales sirven también. Hasta el murciélago sirvió para traer el COVID-19. Amén. Las vaquitas lo alimentan, los cerditos lo alimentan, el pollo lo alimenta. Imagínense si los pollos no sirvieran para eso. ¿De qué comería usted? Los perritos lo acompañan, los gatos sirven para que los brujos hagan sus brujerías. Amén. A mí no me gustan los gatos, de una vez se lo digo. Me dan siempre desconfianza porque pues los gatos eran el medium por el cual los brujos antes hacían sus trabajos allá en la iglesia central arriba. Amén. Las vacas dan leche, sirven para dar leche. La leche hace crecer a sus hijos, lo hace crecer a usted. Amén. Los pollitos dan huevitos. Los huevitos se los comen en el desayuno, en la cena, y a otros hasta en el almuerzo. Amén. Las cabras dan leche también. Amén. Y es mejor que la de vaca. De ahí sale la mantequilla, sale la crema. Dicen amén. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria a Dios. ¿No es así? Las abejas dan la miel, las ovejas dan la lana. ¿Verdad que sí? De los animales sale la chumpa de cuero que usted trae. Esa chumpa que tiene peluche adentro, pues de los animales la sacan, al que algunos no estén de acuerdo, pero para eso sirve. Y sirven para algo. ¿Y sabe qué les decía a los hermanos de Oakland? Hasta los animales muchas veces sirven más que el ser humano. Porque el ser humano solamente sirve muchas veces para contaminar, para dañar, para hacer mal, para pecar, para hacer todo lo que a Dios no le agrada.
Cuando Dios le dijo desde la creación, desde el principio, desde el comienzo, desde el Bereshit, ¿qué le dijo Dios al hombre? Que Él se iba a encargar de enseñorear sobre todos los animales y las bestias del campo. En pocas palabras, lo creó siendo como un Dios chiquito, que se iba a encargar de gobernar sobre todos. Pero ¿sabe usted por qué hasta los animales muchas veces se rebelan en contra del hombre? Porque los animales muchas veces sirven más que el hombre. Porque si a un león lo doman, el león obedece. Pero muchas veces el ser humano, por su orgullo, desobedece hasta la muerte. El placer de servir, mi amado hermano, tiene que nacer en nosotros. Que nosotros debemos de ser creyentes que hagamos, una iglesia que hace. Y por eso déjeme decirle, iglesia del Monte Sinaí, a todos aquellos que pertenecen al Monte Sinaí, eso es lo que voy a estar haciendo, porque voy a estar reorganizando nuevamente todas las sociedades, y aún vamos a diseñar una sociedad únicamente, mi amado hermano, un grupo, que se va a encargar de todo lo que es el desarrollo en oraciones para los hermanos, que va a ser el grupo de Ujieres. Y sabe usted que vamos a estar tomando en cuenta todo creyente, pero déjeme decirle, hermano, la iglesia del Monte Sinaí se va a caracterizar como una iglesia de servicio, no una iglesia perezosa. Porque siempre lo he dicho, muchas veces nos hemos acomodado y acostumbrado a ser una iglesia posiblemente sin frutos, y me atrevo a decir que muy pocos son los creyentes que tienen frutos. Por eso es que mucho creyente se la pasa pecando, porque no tiene nada que hacer. Vamos al versículo 14 del libro de Hechos, por favor, póngase de pie. Este es el fracaso de mucho creyente, de mucha persona, de mucha organización y de mucha iglesia, que lastimosamente no han aprendido a ser. Yo me gozo con los jóvenes. ¿Sabe usted por qué? Porque los jóvenes desde sus inicios aquí en esta iglesia han sido los que más han servido. Y como le decía, ayer notaba que el desarrollo de esta iglesia, mi amado hermano, se va a venir dando con la gente que está creciendo a través de la instrucción del servicio. Por eso, padres de familia, no le quiten el ímpetu a sus hijos de servirle a Dios y a la obra de Dios, porque si ustedes sirven de tropiezo, ustedes no están sirviendo para edificación de la vida de sus hijos. Y jóvenes, aprendan a servirle a Dios aún más, porque lo que ustedes están haciendo es para Dios. Vuelvo a repetir, a Dios le fascina, le encanta, le alegra cuando una persona aprende a servirle. Por eso dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador no es aquel que canta 10,000 horas, es aquel que sirve. Amén. Porque cantantes hay un montón. Un verdadero adorador no es aquel, mi amado hermano, que hasta cierto punto se la pasa como en otras iglesias, ching, 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 con la guitarra ahí saltando y gritando y grito de júbilo y aú, y puros lobos y puros perros y... No, eso a Dios no le agrada. Ese no es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a buscar y a servir a Cristo. Amén. Aquel que ha aprendido cuál es su función integral dentro de la obra y dentro de la casa de Dios. Aquel que ha entendido que la función integral de él es servirle a Cristo. Amén. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que aunque venga alguien a decirle, pero si le tenés que servir a Cristo, servirle a Cristo, déjale estar sirviendo a tu ministro. Hasta el servicio que usted le hace al ministro, ¿cuál es el servicio a Cristo? Amén. Porque por si usted no ha leído la Biblia dice claramente que cuando Cristo mandó a sus discípulos les dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que le diera un vaso, aunque sea de un vaso con agua, alguno de estos pequeñitos, agua fría, ¿sí? Se le será ¿qué? Recompensado. Porque ni un vaso con agua fría pierde su recompensa.
Porque a cualquiera que le hiciere bien a alguno de estos pequeñitos, a mí me lo hace hasta el hermano. Imagínense usted, hasta el hermano presidente. Si algún día le va a tocar la puerta, hermano presidente, con la sociedad a orar por su vida, no le cierre la puerta, ábrale la puerta, dele una su botellita de agua y dígale, hermano presidente, bienvenido. Ore, es su función integral, servicio a Dios. La función integral de una iglesia es el servicio. Leamos la palabra, Hechos capítulo 14. Pero mire lo que dice la palabra. Por eso la iglesia que ha aprendido que su naturaleza es el servicio, cree y actúa, no duda. Por eso les hablaba acerca de la confianza. Ustedes tienen que aprender a confiar en Dios, no estar dudando. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con una sola voz, y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y mis palabras, dicen amén. Oiga, no como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor y manifiesto. Y todo el nombre del Señor será santo. Jesús Nazareno, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Consejo y anticipamiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, sacrificándole o crucificándole, perdón, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermano, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y Josué resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltamos la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre del Espíritu Santo, nosotros oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hazte que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Yehoshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios Señor y le ha hecho Cristo. Se compugieron de corazón y dijeron los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
Espíritu Santo, porque vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Qué dice el versículo 42? Por favor. Versículos. En el versículo que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Hermano, trabaje, hermano. El ministro, ¿qué va a saber? Ese solo vela por sus intereses. Hermano, sirva. Hermano, busque. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, si el ministro se lo dice es porque el ministro ha sido puesto por Dios para que usted aprenda. Ministro, las mucho creyente viene a sentarse aquí a la iglesia y sabe que lo único que viene a hacer es a juzgar la palabra que escucha del ministro y no a aprenderla y a recibirla. Usted tiene que saber que usted viene a la casa de Dios a recibir esa palabra, a recibirla, a recibirla, creyente servicial. Yo no sé cómo al creyente le da tiempo para juzgar la palabra que muchas veces recibe. Me decía un día una hermana: oiga, pues vino la ministra licenciada Alma a predicar y les dijo a todos los hermanos que iban a estar cobrando cuando salieran al baño para que dejaran de salir al baño. Y ¿sabe qué escuché yo? Que una persona, ni hermana es porque ya ni viene, había dicho: ay, entonces mejor ya no vamos a la iglesia porque van a estar cobrando. Yo no sé cómo a mi amado hermano se ponen a juzgar eso. Mire, le pusieron más atención al dólar que iban a cobrar para ir al baño y no a la enseñanza que dio la ministra. Y estoy seguro que eso se quedaron pensando todo el día. Ay, van a cobrar para ir al baño, van a cobrar. Y si yo hubiera llegado y le hubiera preguntado: ¿de qué predicó la ministra? Ni saben. ¿Sabe por qué? Porque nos venimos a juzgar la palabra que recibimos en lugar de recibirla. A mí no me hubiera preocupado tanto el dólar que iban a cobrar para ir al baño, igual ni voy al baño. A mí lo que me hubiera preocupado más era recibir esa palabra, porque esa palabra es palabra de vida. Pero como en el plano que a la hermana le gustaba ir mucho al baño, se preocupó más por ese quetzal, porque de plano que iba a pagarnos sus $15. Amén. Que no te preocupe tanto, mi amado hermano, cosas que muchas veces no te edifican. Preocúpate por recibir. Entonces, los que recibieron su palabra fueron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe qué es lo que le hace falta al creyente hoy en día? Recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque el creyente debe de aprender a recibir esa palabra para volverse un creyente de servicio. Pero a veces no recibimos esa palabra porque le ponemos más atención a nuestros malos pensamientos. Creer, mi amado hermano, y ejecutar, actuar. Diga conmigo: creer y actuar. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Dicen amén. ¿Cuántos creen en las Sagradas Escrituras? Dicen gloria a Dios. ¿Qué es lo único que le toca hacer a usted? Actuar.
Pero no le sirve a Dios porque le cuesta obedecer a Dios. No le sirve a Dios porque no recibe esa palabra. Dígale al hermano que está a su par: hermano, si usted no está trabajando para la obra de Dios es porque no ha recibido bien esa palabra. Porque la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios transforma y la palabra de Dios nos enseña a servir. Si hay hermanos que tal vez estando allá en Guatemala sirvieron, dejen la haraganería y sirvan de la misma manera. Porque Dios es el mismo Dios aquí en Guatemala, allá en Guatemala que aquí en Estados Unidos. Aprendan a servir. Dejen de estarle sirviendo a sus vientres, dejen de estarle sirviendo al pecado, dejen de estarle sirviendo a las obras sárticas que Satanás pone. Sírvanle a Dios también. Pero al hermano hay que estarlo rogando para que le sirva a Dios. Hay que estarlo jalando para que le sirva a Dios. El día martes tuve una reunión con los hermanos músicos y les decía: ustedes ya no son niños para que los estén jalando. Cada uno de ustedes sabe su obligación. Porque ustedes a las 4 de la mañana no los llama el supervisor para decirle: te recuerdo que te toca trabajar el día de hoy. ¿Cuándo los ha llamado el supervisor? Y muchos de ustedes, oigan, si a ustedes, muchos de ustedes yo no los he visitado, y se los voy a decir aquí en el púlpito, con la presencia del Espíritu Santo, es porque yo como ministro, hasta para que vayan a un culto y a una sesión, muchas veces he tenido que llamarlos, mandarles un mensaje. Y no me vayan a decir que no porque lo hago. Lo que pasa es que también uno como ministro se cansa de estar rogando a la gente. Si no quiere, no quiere. Amén. Y otros hermanos, no se vayan a asustar, es porque a veces sí se me acumula mucho el tiempo. Pero le decía a los hermanos: ustedes ya no son niños para estarlos jalando. Ustedes ya saben su obligación. A ustedes no los llama el supervisor. Mira, fíjate que como fue fin de semana, se te puede olvidar que vas a venir a trabajar hoy lunes, 4 de la mañana. No se te voy a olvidar traer tu chaya y tu cuchillo. ¿Qué va a hacer? Nada. Para el supervisor mejor si usted no va, y si le cae mal, mejor todavía. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Quién lo va a estar llamando? ¿O a ver algún hermano que me diga si algún supervisor lo ha llamado antes de ir al trabajo? Dicen amén. Y si usted no llega, ¿qué pasa? ¿Lo llaman o le ponen el punto? Lo llaman preocupados. Aló, Pepito. ¿Qué te pasó, Pepito? ¿Por qué no viniste al trabajo? ¿Qué tenés? ¿Estás triste? Amén. ¿Qué va a hacer? Punto. Ahí está su punto, su warning. ¿Verdad que sí, hermano? Y a veces a usted hasta pena le da regresar porque ya sabe que lo van a despedir, mejor ya no va. Pero al creyente le gusta que lo anden jalando puro niño, ¿verdad? Vaya a hacer esto, vaya a hacer lo otro, vaya a hacer aquello, vaya a hacer esto, hermano. Le toca hacer esto, no, hermano. Usted sabe su servicio, una iglesia de servicio, una iglesia que tiene como principio el servir, sabe lo que tiene que hacer. No necesita que se lo estén diciendo, porque sabe sus obligaciones con Dios. Pero ¿sabe usted quién es esta iglesia? Aquella que ha escuchado la voz de Cristo, que ha aprendido que cuando Cristo habla, se hace. Diga conmigo: cuando Cristo habla, yo hago. ¿O le tenés más miedo al supervisor que a Dios? Porque si le tenés más miedo al supervisor que a Dios, o a aquel que te obliga a servirle más a la carne que a Dios, solo te recuerdo aquel versículo que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová. Amén. Miremos lo que dice las Sagradas Escrituras y vámonos a Mateo. Si una iglesia de servicio tiene que aprender a actuar, cree y actúa. El gran fracaso de las personas, de las instituciones, de las iglesias, de los organismos, es esto que Jesucristo enseña en este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24.
Dicen amén. Y por eso quiero que usted entienda la diferencia entre lo que es buscar y servir. Porque cuando tú buscas a Dios, tú vienes a aprender y puedes saber mucho. Pero si tú no sirves, tu intelectualidad se va a quedar como intelectualidad. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser sabio. Amén. Yo quiero que usted aprenda la diferencia dentro de ser intelectual y dentro de ser sabio. El sabio hace. El sabio actúa. Por eso el sabio ve el mal y se aparta. Diga conmigo, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, el sabio hace. El sabio no es aquel que todas se las sabe. Es que yo sé esto, yo sé lo otro. No. El sabio se ve por sus resultados. Por eso no me confunda, porque un día un hermano me dice: es que mire, ministro, ese hermano es bien sabio. ¿Cómo sabe? Dice. El saber no te hace sabio, ¿sí? Lo que te hace sabio es tus acciones, tus resultados, las acciones de eficacia que tú tienes y de efectividad, porque una cosa es ser eficaz y otra cosa es ser efectivo. Amén. Así que tú puedes conocer a una persona que sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis igual que el diablo, pero si no hace nada de lo que ahí dice, esa persona es intelectual pero no es sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y aquel que teme a Dios en lugar de hablar hace. Amén. ¿Sabe que ustedes leían un capítulo acerca de la fe? Amén. Ustedes leen un capítulo de Hebreos acerca de la fe. Hebreos capítulo 11. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué era lo que tenían por igual todos esos hombres que Dios escogió? Porque ahí mencionó a Sansón, mencionó a David, mencionó a Moisés, mencionó a Abraham, mencionó a varios hombres de la Biblia. ¿Qué caracterizaba a estos hombres? La fe. Pero, ¿cómo ellos demostraban su fe, hermano? ¿Hablando? ¿Verdad que no? Haciendo. Porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, agarra todo el pueblo y huye de Egipto. Moisés le dijo: ¿pero cómo? Tú solo agárralos y vete. Yo te voy a guiar, te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Y se fueron. Moisés agarró todo el pueblo y se fue. O sea, le obedeció a Dios. Y Moisés era un profeta. Amén. Fue el primero que escribió, fue el primer escritor de la palabra de Dios, porque él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. No lo dudó, vamos, agarró todo el pueblo y ¿qué? Y se fue. Pero pregúntese usted si Moisés se hubiera quedado pensando: úsame, Señor, úsame, Padre, úsame, Hijo, úsame, Espíritu Santo. Pero Moisés ni hubiera sacado un pelón de Egipto si hubiera quedado con los brazos cruzados: y sígueme usando, Señor, yo soy tu vaso, yo soy aquí. No, Dios utilizó a Moisés no por lo que Moisés hablara y dijera, aunque era un gran escritor, porque Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo son unos grandes libros, era un gran escritor. Pero Dios, mi amado hermano, no utilizó a Moisés por lo bonito que escribiera, sino por la obediencia que él tenía. Porque cuando Dios le ordenó sacar al pueblo, lo primero que hizo Moisés fue ir y sacar a ese pueblo. Aún sabiendo que lo iban a perseguir para matarlo, aún sabiendo que se iba a topar con el Mar Rojo, pero al momento de llegar a ese Mar Rojo, sus acciones, o sea, su sabiduría, iban a hacer que su fe se manifestara al momento de que el mar se abriera. ¿Sabes por qué muchas veces cuando tú le oras a Dios, Dios no te contesta, mi amado hermano? Porque tú a través de tus acciones le has demostrado a Dios que le tienes más confianza a las cosas terrenales que al mismo Dios. Porque cuando Dios te pide algo, tú no lo haces. Le tienes más miedo a tus supervisores, a tus jefes, y no a la obra del Señor.
Tienes más compasión de otras personas, mi amado hermano, y no de la obra de Dios. Porque muchas veces no hemos aprendido a servir. Miremos lo que dice la palabra, San Mateo 7:24. Por eso toda persona que no cumpla con esto puede caer en fracaso. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser intelectual. Tú puedes saber mucho, mi amado hermano, pero si tú no tienes sabiduría, y más la sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi amado hermano, no vas a poder agradar a Dios. Vas a fracasar siempre. Mateo 7:24, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente, mi amado hermano? $25, por favor. Dicen amén. Pueden sentarse, mi amado hermano. Muchas gracias. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Alguien que tiene fundada su vida sobre la roca que es Cristo, cree y actúa. ¿Sabe usted que dentro de los discípulos de Cristo hubieron algunos que fracasaron? Dentro de los cuales estuvo Judas y estuvo Pedro, y dentro de los cuales también estuvo Tomás. Estos seres humanos, muchos de ellos titubearon. ¿Y sabe usted cuál fue el problema de que los discípulos titubearan estando con Cristo, teniendo allá al Salvador, teniendo allá al Señor? Titubearon. ¿Por qué? Porque fueron personas, mi amado hermano, que dudaban. Imagínese usted cuando Jesucristo resucita, viene ante sus discípulos y se presenta, y Tomás en su incredulidad le dice: ¿de verdad eres tú? ¿Qué le dijo Cristo a la incredulidad de Tomás? Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos de los discípulos tenían este grave problema, que les costaba servir. Por eso era que los discípulos no echaban fuera a los demonios. Por eso fue que Pedro, cuando se paró en el mar, se hundió. Por eso fue que Pedro, cuando quiso ir a alentar a Cristo, en lugar de alentarlo, Cristo le dijo: vete de aquí, Satanás, no eres tropiezo. Por eso fue que Pedro, cuando Cristo le quiso lavar los pies, Pedro se opuso a que le lavara los pies. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque ellos no habían aprendido lo que Cristo les trataba de enseñar, que era formar una actitud de servicio en sus vidas. Le servía más Marta a Cristo que sus mismos discípulos. Por eso alguien me puede preguntar: ¿pero por qué los discípulos sufrieron? Primero, por profecía, porque Cristo ya se los había profetizado. Y segundo, porque los discípulos tuvieron que aprender a servirle a Cristo a motivo de peligro. Le servía más el apóstol Pablo a Cristo, que ni siquiera había sido su discípulo, que los mismos discípulos. Y eso pasa muchas veces, que han nacido en el monte Sinaí y le sirven más a aquellos que han venido del mundo y no a aquellos que han nacido en el monte Sinaí a Dios. Y eso es un poquito penoso, porque la Biblia dice: tú que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te han hecho sabio. Usted que le ha servido a Cristo, aprenda que su naturaleza y su propósito acá, en la tierra y en la iglesia de Dios, es servir a Dios. Deje de cruzarse de brazos. Deje de darle un falso sentido a su vida, un falso sentido a su familia, un falso sentido a su propósito, porque el propósito de cada uno de nosotros es servir. Pero mucho creyente ha olvidado servir a Dios, servirle a Jesucristo con amor, servirle a Jesucristo con propósito.
escuchamos, mi amado hermano, excusas y quejas, pero nunca nos ponemos a pensar que la naturaleza de nosotros es el servicio. Por eso el gran fracaso de muchas personas es ese, que no han aprendido a servir. Y se lo digo, eso no solamente va para la iglesia. Sirva en su casa, no sirva de estorbo, hermano. Porque un papá que sirve de estorbo en su casa es aquel que se la pasa pecando en lugar de preocuparse por la edificación de sus hijos. Sirva como cabeza, no sirva como cola. Mamá, de la misma manera, sirva como ayuda idónea, no sirva como la autora de la destrucción de su familia y de su casa. Sirva para edificar la vida de sus hijos, sirva para edificar la vida de lo que Dios le ha dado como herencia, porque para eso Dios nos dejó. Hasta su función como papá tiene que ser edificar la vida de sus hijos. Para eso sirve usted como papá. Amén. Porque a veces el creyente piensa que la función como papá es llevar el pan a la casa. Mire usted en la Biblia, y cuando usted busque en la Biblia que la función del papá es llevar el pan de la casa, le creo. Amén. Dicen amén. ¿Sabe cuál es la función del papá? Instruir bien a sus hijos. A Dios no le preocupó tanto que María y José le dieran de comer a Jesús, porque Jesús ni siquiera se mantenía con ellos, pues se mantenía en la iglesia. ¿Sabe cuál era la preocupación de Dios para Jesús? El niño, para Yehoshua, que fuera instruido. Por eso dice la Biblia, y el niño se alimentaba y comía sus dulcitos, sus helados, sus chucherías, sus doritos. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esa es la función de cada papá y de cada mamá. Pero ni siquiera conocen las funciones como papá y mamá. Amén. ¿Qué le dice el papá al niño? Conformate que te doy tus tenis. ¿Tus tenis no lo van a salvar? Amén. Sus tenis lo van a hacer un fracasado cuando sea grande, y a su hijo le van a importar más unos tenis que su vida. Enséñale a su hijo que la vida es más importante que cualquier cosa material que tenga. Hace unos días atrás escuchaba una enseñanza acerca de los hijos que se crían haraganes, y de que los hijos que se forman haraganes, y de los hijos que nacen haraganes. ¿Y sabe usted que esta enseñanza hablaba de aquellos papás que le enseñaban a sus hijos a ser mediocres, que les enseñaban que el dinero era malo, que el trabajo era malo, y los formaban haraganes, o en pocas palabras, como nosotros decimos en Guatemala, huevones? Y otros que, como los papás lo tenían todo, se cruzaban de brazos y ellos mismos se volvían huevones, ¿verdad? Como el carro es de mi papá, el dinero es de mi papá, y yo tengo lo de mi papá. Entonces decía esta persona, hay que enseñarle a nuestros hijos el primer principio de la economía de toda persona, y ese principio es ser un buen inversionista y administrador de nuestra vida, primeramente. ¿Y cómo vas a administrar bien tu vida? Enséñale a tus hijos. Mira, hijo, la vida es más valiosa que cualquier cosa material que tengas, no la desperdicies. Y esa vida nos la ha dado ¿quién? Dios. No desperdicies tu vida en cosas materiales, aprovéchala en cosas neumatológicamente espirituales. Amén. Pero como el papá y la mamá le quieren tapar el ojo al macho de las mañas que saca, conformate con la comida, llénele la refri si quiere. Pero su función como papá, mi amado hermano, es instruir bien la vida de su familia. Servir. Dígale al hermano que está a su par, sirva como padre de familia, dígale. Amén. Así dígaselo, sirva como padre de familia. ¿Sabe cuándo los papás dejan de servir como padres de familia? Cuando los hijos crecen. Porque ya los hijos ya se van dando cuenta si su papá sirve como papá o no sirve como papá. Amén. Ayer me dio mucho gozo estar en un cumpleaños. Vi una acción de unos hijos que me alegraron mucho. Ahí están los hermanos.
Pero ¿sabe usted que ese es el resultado de cuando un papá le sirve a Dios con todo su corazón? Disculpe que lo mencione aquí. Aquí está el hermano, que no se vaya a molestar, que se vaya a asustar. Solo lo menciono porque eso es una acción que nunca había visto yo aquí. Nunca. Hasta yo me sorprendí. Fue una lección de vida hasta para mí. Porque yo me puse a pensar, allá tengo a mi viejo en Guatemala, y ese sí me enseñó, ese me porració, me penqueó, como decimos nosotros en Guatemala. Me agarraba del pelo a cuerazos, a patadas, a manadas, a cachetadas, así como agarran a los practicantes allá. Y con todo el respeto que se merece el doctor Imán, pero pues es mi papá, ¿verdad? Por eso le digo mi viejo. Pero ¿sabe usted que yo siempre lo he dicho, más como papá? Él ha sido un ministro de Dios, que cuando yo he visto que muchos creyentes dejan a sus hijos allá afuera y los güiritos andan por toda la ciudad de Warrington, Minnesota, ahí caminando solitos. Yo me acuerdo que mi papá no me dejaba ni siquiera ir abajo de la casa, no me dejaba ni salir con los hijos de los practicantes muchas veces. Y me decía del mocho, porque yo tenía el pelito estilo hongo, entonces tenía de dónde agarrar. Me agarraba pura cebolla. Y me agarraba del mocho y me decía, usted se viene para acá y se va para adentro. Y ahí iba llorando. Yo creo que por eso me quedé pelón, tanto jalón de pelo. Pero ¿sabe usted que cada ser humano debe de conocer su función? Y como decía el doctor Emanuel en su enseñanza, hasta para ser papá uno tiene que servir. Y tiene que saber cómo servir para ser papá. Escuche bien, mamá. Hasta usted como mujer sirve en la familia. Amén. No solamente sirve el almuerzo, sirve la cena, sirve el desayuno, no. Si no existiera una funcionalidad integral en la mujer, tampoco nosotros nos podríamos procrear, porque aunque los seres humanos quieran hacer que los hombres dentro de hombres tengan familia, pero se necesita una mujer para procrear a otro ser humano. Sin una mujer no seríamos nosotros ni en ningún momento procreados, pues un hombre no puede tener 9 meses en su estómago a un ser, porque su cuerpo no fue creado para eso. El de la mujer sí. Dicen amén. Entonces, hermana, usted sirve para dar a luz a sus hijos y para traer a la vida a sus hijos. Para eso le dio funcionalidad a Dios y para edificar su casa. Padres de familia, aprendan que nosotros servimos para muchas cosas. Seres humanos, hijos de Dios, aprendan que la naturaleza de la iglesia de Cristo es servir, porque servimos para mucho. Y si servimos a Dios, Él nos recompensará cada uno según sean sus obras. Aquel, mi amado hermano, que aprende a servir, cultiva y vive una vida íntegra espiritual, que aporta beneficios a su vida material. Si usted sirve, debe de saber que Dios a usted lo va a recompensar materialmente y con una vida totalmente espiritual íntegra. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En pocas palabras, si aprendemos a servirle a Dios, el resultado va a ser material en lo que nosotros recibamos. Todo ser humano que le sirve a Dios vive gozoso sirviéndole a su Salvador. Dígale al hermano que está a su par, sirvamos a nuestro Salvador gozosamente, porque Él nos ha prometido recompensarnos. Todo ser humano que sirve tiene conciencia de que no fueron llamados a esconderse. Decía algo muy importante el hermano que dirigía: nos da vergüenza hacer la obra de Dios y servirle a Dios, pero no nos da vergüenza pecar. Hay mucho creyente que no le da vergüenza dejar a su familia, dejar a sus hijos y andar pecando ahí por la calle, pero le da vergüenza vender 10 tamales. Como dice el mexicano, qué poca mamá tiene, hermano. Amén. Sin vergüenza. Que cuando Dios venga a juzgarlo, el Señor le va a decir: sos un descarado.
Porque no te daba vergüenza andar pecando en tu compañía, haciendo lo malo, pero te daba vergüenza servir a Cristo. Un verdadero hijo de Dios le da vergüenza el pecado, pero servirle a Dios lo enorgullece. Diga conmigo, a mí me enorgullece, me satisface servir a Cristo. Amén. A nosotros nos tiene que gustar servir a Cristo. Vamos a la Biblia, pues. Entonces, aquel que le sirve a Cristo, aquel que le sirve como iglesia, ha aprendido, sí, mi amado hermano, a ser luz. Dios no lo puso aquí en la tierra para que usted se escondiera. Dios lo puso para que fuera luz. Vergüenza le tiene que dar a usted no ser luz. ¿Sabe por qué? Vergüenza le debería dar a usted si las personas dejan de creer en Dios por lo que usted hace. Eso es vergonzoso. Pero aquí a la gente le da vergüenza muchas veces, como dijo un día un hermano, y lo dijo en una sesión: es que a mí me da pena y vergüenza irle a tocar, ¿qué van a decir? ¿Qué pueden decir? No pueden decir nada. Amén. Lo único que le pueden decir es: deja de estar vendiendo para ser más rico a tu pastor. Eso es lo que comúnmente dicen. Pero eso ya hasta pasó de moda. ¿Sí? Ya me acostumbré a tener calientes las orejas de todos los que hablan del pastor, que lo conozcan. Eso que no le dé vergüenza, que le dé más vergüenza a usted, que los impíos lo miren a usted sacando mañas sabiendo que tiene mujer. Amén. Que le dé vergüenza a usted, que los impíos lo miren a usted haciendo cosas malas sabiendo que usted va a la iglesia. Eso sí que le dé vergüenza. Que le dé vergüenza a usted, mi amado hermano, que los impíos señalen su persona como aquel que pertenece al monte Sinaí, que diga: ahí está el del monte Sinaí, ese dice que ama a Dios y mire cómo se comporta. Eso sí que le dé vergüenza. Que le dé vergüenza, mi amado hermano, que posiblemente usted como creyente dé un gran mal testimonio ante la gente que se burla del evangelio. Eso sí que le dé vergüenza. Vamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a usted para que usted sea luz, para que por medio de lo que usted hace y de lo que usted sirve, usted le demuestre a los demás que crean en Cristo. Esto me recuerda una historia. En una ocasión había un diácono de una iglesia que era muy servicial. El diácono de la iglesia era sumamente servicial. Este diácono dice que fue invitado, oiga muy bien, un pastor a una iglesia, y este diácono pertenecía a esa iglesia, y dice que el diácono estaba detrás siempre del ministro, detrás de los invitados, y dice que se le caía algo a una persona y el diácono iba corriendo. Trae la lavatoria, el diácono iba rápido a lavar los pies. Y el diácono dice que miraba algo, miraba que había basura, la recogía, miraba y era atento, era una persona muy servicial. Dice que esta persona que fue invitada miró la acción de este diácono y miraba y observaba y le pregunta al pastor: mire, yo le quiero hacer una pregunta, ¿quién es ese hermanito que está ahí? Pero él es el diácono de la iglesia. ¿Le puedo decir algo? Dice que le dijo al pastor: yo no había visto hombre más atento que el diácono de su iglesia. Él mira algo, corre. A él lo llaman, va. Él mira que alguien entra, sale corriendo a saludarlo. Él mira que pasa esto, va y viene y va y viene. Y mire, no he visto ni un segundo, dice que le dijo, que este hombre se quede quieto. Y hasta ganas de moverme me dieron a mí, dice que le dijo. Entonces dice que el pastor dice que le dijo: lo que pasa, le dijo, que cuando una persona conoce su función, actúa. Dice que en ese momento esa persona le dijo al pastor: mire, dice que le dijo, yo quiero que usted ore por mí y quiero reconciliarme con Dios, dice que le dijo, porque yo había olvidado
lo que uno siente cuando uno le sirve a Dios. Porque en todo el tiempo que yo he visto a este hombre, dice que me dijo, moviéndose de aquí para acá, en ningún momento se le ha borrado la sonrisa de su cara. Quiere decir que este hombre le sirve con gozo y con amor a Dios. Este hombre me acaba de recordar que yo antes lo hacía, dice que le dijo, pero me he alejado y lo he dejado de hacer. Ore por mí. Dice que en ese momento se puso de rodillas este varón, oraron por él, se reconcilió y por medio del testimonio y del ejemplo del diácono de esa iglesia, él volvió nuevamente a los pies de Cristo. Y sabe que esto me recuerda lo que Cristo dijo, y por eso recuerde, usted en esta tierra tiene un propósito, y si usted está en esta iglesia es por algo, usted no está aquí de adorno, usted está aquí porque Dios lo puso como luz, porque los que están en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y esta iglesia tiene que estar llena de creyentes que sirvan como luz. Oiga, San Mateo 5, vamos a la Biblia. Y con esto voy a concluir. San Mateo 5, versículo 13. Entonces, somos luz, mi amado hermano. Vuelvo a repetir. Y los que están en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Versículo 3. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para... ¿Ven? Unos hermanos un día se enojaron porque les dije, ustedes no sirven para nada. Les dije, porque no servían para nada. Es que el ministro nos ofende, pero esa es la palabra, ya se lo dice. Si la sal no sala, no sirve. O sea, si un creyente no da frutos, no sirve. Y usted tiene que servir, hermano, sirva para algo. Sirva, esfuércese por servir, desarrolle esa mentalidad que usted tiene. Dice la Biblia, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y... Puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dígale al hermano que está a su par, usted es la luz de... Dicen amén. ¿Por qué? Porque los que están en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dígale al hermano, ¿usted sirve a Dios? Mírelo pues, dígale, ¿usted sirve a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene usted de no servir a Cristo? Dígale. ¿Cuánto usted tiene de no servir a Dios? ¿Cuánto tiene de no servir a Cristo? Amén. Por eso los hermanos que no le sirven a Dios es porque todavía siguen manejando altos niveles de carnalidad en su vida. Porque vuelvo a repetir, la Biblia dice que los que están en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Así como piensan los de allá de Oakland, tienen que pensar los de Warrington. Así como piensan los de Huron, tienen que pensar los de Warrington. Así como piensan los de Warrington, pensar los de Sioux City. Así como pensamos todos aquí en la Unión Americana, piensan los de la Iglesia Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Que unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. Amén, hermanas que trabajan dentro de la obra de Dios. Hermanos que trabajan dentro de la obra de Dios. ¿Cómo piensa usted? ¿Se preocupa usted por la obra de Dios?
Amén, hermano. Pregúntele al hermano que está a su par, ¿se preocupa usted por la obra de Dios? Dile. Ay, Dios, ¿qué preocupación va a tener usted? Es lo que decía el hermano que dirigía. Por eso hoy vamos a ir a emprender unas buenas visitas, hermano. Pero van a haber creyentes que todavía no voy a seguirlos visitando. Y aunque usted se enoje, patalee, grite, hable, murmure, critique, no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo he corrido peligros hasta de muerte y a usted ni le preocupa. Yo le agradezco a los hermanos. Sabe que a veces no les contesto porque a veces donde voy no hay señal, pero yo agradezco a aquellos hermanos que en mis viajes de 30 horas me han llamado: ministro, ¿cómo está? Shalom, ministro, mucho gusto. Y a los que no me mandan siempre un mensaje: ¿le preocupa a usted la predicación del evangelio? A usted le preocupan las actividades que usted piensa que yo me echo a la bolsa, pero no le preocupa que esas actividades me sirven para ir a predicar el evangelio de Cristo y para el sostenimiento en otras obras. Dicen amén. Por eso le pregunto, ¿cuál es su preocupación? ¿Se preocupa usted por la obra de Dios aquí en Warrington? Mire, hay hermanos, mi amado hermano, Dios bendiga a los creyentes que optaron por hacer actividades para poder mantener la construcción del templo, pero hay creyentes que ya pasaron meses, ya se están haciendo los locos, ya ni les preocupa. Yo espero que usted esté ahorrando para pagar su cuota de renta y Dios bendiga, de construcción, perdón. Dios bendiga a aquellos que ya lo pagaron, pero no se le olvide que todavía tenemos un proyecto que tiene que seguir. ¿O qué? ¿O todavía sigue usted no creyendo? Dicen amén. Mire pues, hay hermanos que se quejan porque yo a veces no estoy y me voy de viaje. Estuve aquí 3 meses sin salir. Amén. Con COVID-19 y todo, les impartí la Santa Cena a todos los creyentes. Y los que más hablan fueron los que menos vinieron al autoservicio de la Santa Cena. Porque hubo autoservicio, hermano. Amén. 3 meses aquí, mi amado hermano. ¿Y sabe qué les dije a los creyentes? Se fueron a sacar toda la maseca del Walmart y dejaron al ministro y a las actividades sin maseca. Pero ni uno solo. Bueno, algunos que otros. Amén, porque tampoco voy a ser injusto. Pero ni un papel de baño me fueron a dejar así falso. Y se lo llevaron todo. Amén, ni toallitas húmedas. Dicen amén. Disculpen si me estoy limpiando mucho, pero estoy sudando demasiado. ¿Se preocupa usted por la obra? ¿Se preocupa usted por la predicación de la palabra? ¿Y sabe usted qué es lo más triste? Que todavía se queja. Por 10 tamales que vende, 20. Y se pone al brinco con el presidente, con el secretario, con el tesorero. Y hace unos días atrás le comento, estando yo en Oakland, después de haber hablado con un hermano con respecto a una actividad precisamente un día miércoles, me bajo yo de mi carro a comer algo porque no había comido y me roban mis cosas en el carro allá en Oakland. Quebraron mi vidrio y se sacaron mi mochila. Y le digo yo al Señor: Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy aquí porque tú me mandaste a predicar, porque si fuera por mí me quedé en mi casa.
Y me enojé porque hasta el video me mostraron de los negritos, porque son unos negritos que se bajaron de un BMW a quebrar solo el vidrio de mi carro, enviados por el mismo diablo y a robarme todo. Y le dije al Señor, bueno, y se me acerca un muchacho allá a la par y me dice, y usted no es de aquí, ¿verdad? Porque sus placas dicen de otro estado. No, no estoy, yo vengo de viaje. Ay, pobrecito. Aquí pasan muchas veces esas cosas. ¿Y en qué trabaja? Pues soy ministro evangélico. Le dije, ay, Dios. Y usted que no le hace daño a nadie, me dice. ¿Y a usted le tocan? Pues me toca, le dije. Y yo creo que si Dios permite esas cosas, porque estaba dentro de enojo, molestia, preocupación, porque pues estaba todo hecho pedazos mi pick-up, y buscando yo a ver quién arreglaba el vidrio, porque allá un vidrio quebrado y es ventana para que hasta se robe mi pick-up, porque allá hay mucha delincuencia. Y le digo yo a la persona, bueno, yo creo que si fue la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Al ratito aparecen los dos encargados, que son dos muchachos de 17 y de 18 años. Y llegan, ¿y qué le pasó, ministro? Pues me quebraron el vidrio. Ay, Dios. Espérese, ahorita miramos. ¿Qué hacemos? Efectivos. Mire, yo ni siquiera se los estaba pidiendo. Yo preocupado estaba por mis papeles y por todo, pero gracias a Dios mis papeles no iban ahí. Y estaba preocupado ya. A ver, rápido, hermano, mire una pregunta, no sabe el número de un policía, porque ya la policía no hace nada, ya la policía no es como acá, ya la policía no hace nada. Es como Guatemala, Oakland es como Guatemala, hasta peor que Guatemala. Allá los delincuentes hacen lo que quieren y la policía solamente si es algo muy fuerte como una muerte o como un robo de un carro, ahí sí, pero cuando le quiebran o le roban a usted, no. Llamé al 911 y me dicen, levante su reporte por el internet y ahí vamos a ver, hasta como 4 días después atendieron mi reporte. Imagínense, ya me hubieran matado. Y en eso aparecieron los hermanos, agarraron mi carro, fuimos a buscar a un señor salvadoreño, salvatrucha, ¿verdad, hermano? Compuso el vidrio del carro y le digo yo al Señor, bueno, Señor, por lo menos las cosas materiales se componen, gracias a Dios no tocaron mi vida, no tocaron mi cuerpo, no me hicieron daño a mí. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque me llama en ese instante. Les conté a los hermanos que estaban en el culto ese día, el día miércoles, ahí el jueves fue, ¿va? Jueves, ahí en el templo, y les cuento ya a los hermanos y muchos hermanos me comenzaron a llamar. Y ¿sabe qué me gustó? Algo que me dijo un hermano, que me recordó algo, y por eso fue que yo saqué este tema. Me dice, mire, licenciado, me dice, yo solamente quiero recordarle algo a usted. Recuerde que usted le sirve a Cristo, y cuando usted le sirve a Cristo, el diablo va a querer atacarlo, va a querer desesperarlo, va a querer aturdirlo, pero siga adelante porque usted es cabeza y Cristo lo ha puesto ahí, y que Dios me dijo. Hubo un momento donde me desesperé porque yo pensé que mis papeles se habían ido ahí, pero cuando yo escuché las palabras de este hermano, que este hermano ni se imaginan ustedes quién es, ni yo me lo imaginé. Yo le dije al Señor, Señor, tú hablas por medio de la gente para que el diablo no lo desanime a uno, porque las cosas materiales el diablo las puede tocar, mas la vida no la puede tocar. Agarré mis cosas en ese momento, porque fue más o menos como a las 6 de la tarde, a las 7:30 yo tenía culto. Fui, le pusimos un nylon a ese pick-up, lo metimos en el garage de un hermano, me fui a cambiar, me fui a arreglar y me fui para la iglesia, mi amado hermano. Y me dicen los hermanos, cuando llego, me dicen, mire, ministro, si eso le pasó a usted es porque usted no es un hombre débil, usted es un hombre fuerte, que aún en estas circunstancias usted sigue viniendo acá con nosotros, sigue viniendo a predicarnos la palabra. Por favor, no lo deje de hacer, no deje de venir a través de, aunque le pasen estas cosas, usted siga viniendo, porque si nos hubiera pasado a uno de nosotros, me dice un hermano, nosotros no venimos a la iglesia. Pero gracias por habernos venido a predicar la palabra a través de eso. Y sabe usted que se me acerca un hermano y me dice, ministro, yo lo respeto y lo aprecio porque usted es una persona que se preocupa por el pueblo. Yo le dije, mire, no me dé gracias a mí, dele gracias a Dios, doble sus rodillas y dígale gracias, Señor, porque por lo menos tenemos ministro. Y le dije a Dios, bueno, Señor, por lo menos que la vida me quede es lo más importante. Mira, ahí anda la troca echando punta otra vez.
¿Qué un vidrio se compone? Amén, hermano. Para eso nosotros vamos y nosotros ponemos nuestra vida. Y como se lo dije a los creyentes, yo quiero que usted aprenda algo. ¿Sabe usted cuál es la diferencia dentro de su ministro y todos aquellos que critican de él? Que yo doy la vida por Cristo, y si usted sirve a Cristo, la doy por usted. Los demás no la dan. Amén. Lo que sí no haría sería dar la vida por una persona que ama más el pecado que a Dios. Eso sí no lo hago. Amén. Por eso dígale al hermano que está a su par, preocupémonos por servir en la obra de Dios. Porque eso hacemos, servirle a Dios. Vosotros sois la luz del mundo, y los que están en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros. Aquellos que sirven a Dios, yo me deleito. A pesar de las cosas que me pasen, yo me deleito sirviendo a Cristo. A mí no me importan las cosas que me pasen. Dicen amén. ¿Sí? No me importa. Créanme, si lo hago con servir a Dios, vamos. Yo sé que el diablo va a estar detrás de mí todo el tiempo. Porque nosotros fuimos la primera iglesia de aquí de Wellington que ya quítense las mascarillas, vamos al culto, ya nos cansamos, mucho tiempo de no buscar a Dios. Comenzamos a predicar, no dejamos nuestro trabajo, seguimos haciendo. Amén. Entonces recuerde, oiga muy bien, usted que sirve a Cristo, usted tiene que estar en el mismo sentir que todos aquellos que sirven a Cristo. Porque si usted no está en el mismo sentir sirviendo a Cristo, entonces, mi amado hermano, usted en nombre de Hijo de Dios lo tiene de adorno. Un verdadero Hijo de Dios sirve y ama a Dios sobre todas las cosas. Levante sus manos al cielo ahí donde está y diga conmigo fuertemente: un verdadero Hijo de Dios sirve y ama a Dios sobre todas las cosas. Nuevamente, un verdadero Hijo de Dios sirve y ama a Dios sobre todas las cosas. Otra vez, un verdadero Hijo de Dios sirve y ama a Dios sobre todas las cosas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y media vez tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Démosle ofrenda de palmas al Señor. Más fuerte a Dios. Por eso sirva. Deje de quedarse de brazos cruzados, hermana y hermano. Sirva. Preocúpese por la obra de Dios. Preocúpese por sus ministros. Preocúpese realmente por el mensaje que se le predica a las almas. Preocúpese. Y si le cuento, mi amado hermano, lo que me pasó, no es para que se ponga a hablar mal de mí. Yo estoy bien. No pierda el tiempo usted hablando mal de mí. Ni se vaya a alegrar, porque solo se alegran los enemigos. Ni tampoco se ponga triste porque no me morí. Mejor tómelo como ejemplo, y cada vez que usted tal vez usted sienta que está sirviendo a Dios, pero el diablo lo quiere venir a atacar, dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aunque el diablo me quiera atacar, aunque el diablo me quiera estorbar, pero yo seguiré sirviéndole a Cristo. Sirvamos a Cristo, amémosle sobre todas las cosas, y que Dios me los bendiga a todos. Santo es el Señor.